Sería ordenar una oración que está desordenada. Ok, ya. Muy bien. Por ahí empezamos bien. Entonces, básicamente este tipo de ejercicios tienen un poquito de su ciencia, ¿no? Porque en los tópicos de nuestros ejercicios que nos pongan en las pruebas, van a ver todas que se parezcan, que nosotros creamos que es la correcta y por una causa muy pequeña puede ser que esa no sea. Pero aquí vamos a desglosar del por qué puede ser esa la posible respuesta y no. Entonces, en este orden de oraciones, primeramente vamos a tener nuestra oración descompuesta en diferentes palabras por donde quiera, básicamente, en las que básicamente empezamos a distinguir sujeto predicado, pero también hay otra parte del verbo. Entonces, en el sujeto encontraríamos, como decir, las partes que componen a este, siendo el caso del modificador directo, los sustantivos, los modificadores indirectos y el complemento también del sujeto, que no existe netamente solo en el predicado. Entonces, como podemos observar aquí, nos está diciendo que el sujeto es básicamente de quien se habla en esta oración o quién es, qué es lo que representa aquí. Como modificadores directos podemos encontrar a los artículos o adjetivos, que eso ya los vamos a ir revisando conforme hagamos los ejercicios y ustedes van a decir, ah ya, aquí está el artículo, aquí está el adjetivo, en tales partes. Como los sustantivos, pues ya sabemos que pueden ser el sustantivo persona, animal o cosa, nombres propios, cosas así. Como modificadores indirectos, que está por esta parte de aquí, vamos a encontrar de preferencia varias palabras que tengan sus preposiciones de tiempo, de lugar. Obviamente estas son unos pequeños ejemplos porque no vamos a enfatizar netamente en cuáles son las preposiciones de tiempo, la lista, preposiciones de lugar y una lista, o sea, como decir estudiar a fondo, no porque no sea importante, sino porque lo que queremos es armar nuestra oración, que en la mayoría de los casos netamente siempre son oraciones simples. Entonces, revisar esta parte de aquí de las preposiciones es un poquito más tedioso y nos va a alargar mucho porque, como les digo, son simples, entonces inclusive hay veces en que estas ni siquiera existen, pero como estamos viendo las partes del sujeto, sí es necesario mencionarlas. Entonces, por favor, tengan en claro que estos de aquí, modificadores directos, indirectos y sustantivos, son parte del sujeto, de lo que conforma al sujeto, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la de acá. A ver, ahí sí. Aquí vamos a hablar de las partes que componen el predicado. Entonces, el predicado básicamente va a ser lo que se dice del sujeto. Y aquí encontraríamos al verbo, que generalmente es transitivo. ¿Cuándo decimos que el verbo va a ser transitivo? Cuando básicamente existe entre dos participantes o argumentos, el verbo netamente cambia. Por ejemplo, yo les había hablado de los infinitivos, que terminan en ar, ir. Entonces, poner a una oración con el verbo en transitivo muchas veces suena como directo y que no estuviéramos usando los conectores adecuados para comunicarnos. De este modo, ya, vamos a ver en los ejercicios, no se me asusten porque van a decir, ¿y ahora dónde están los transitivos? Ya vamos a ver. Entonces, aquí, el primer ejemplo que nos dice, el gato hizo travesuras. Ustedes por lo general van a saber que este de aquí es el verbo, que básicamente en infinitivo vendría a connotar como hacer. Entonces, ¿qué dice aquí? Que denota un estado o un evento que requiere la existencia de dos participantes. Este estado o evento necesita del gato porque está diciéndonos qué está haciendo el gato. Y básicamente el evento, las travesuras. Por ahí vamos a entender cuáles serían los transitivos. Demostrar la existencia del uno con el otro. Siempre van a estar unidos. De igual manera aquí, el verbo sería dio. Entonces, ¿qué nos dice? Manuel dio un examen. ¿Quién dio un examen? Manuel. El verbo transitivo es dio. ¿Necesita de qué? De Manuel. ¿Para qué? Para el evento del examen. Ya, más o menos así. No es difícil, solo que quiero que les quede un poquito claro. De nuevo, acá nos dice los verbos transitivos que precisan o que necesitan pasar a otro objeto. Lo que yo les había dicho. ¿Qué dio Manuel? Un examen. Nos estamos entre esta oración haciendo una pregunta al sujeto. Aquí igual tenemos otro.
que nos dice hizo. ¿Qué hizo Manolo? La tortilla, verbo transitivo. Entonces, estas son las partecitas del predicado, sin obviar obviamente al objeto directo que necesita de su verbo transitivo, que ya sabemos cuáles son. Aquí tenemos los 3 ejemplos y que aquí se lo identifica con la pregunta. ¿Qué hice yo hace un ratito? Lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Manolo? ¿Qué es lo que dio Manuel? ¿O qué es lo que hizo el gato? En este caso, aquí vemos la pregunta. ¿Qué es lo que? Y el verbo. El verbo que fue hizo, dio y nuevamente hizo. Y el objeto indirecto básicamente vendría a ser esto, un complemento, porque netamente aquí no es obligatoria su presencia. Como yo les había dicho, no son oraciones compuestas súper grandes para tener en cuenta al objeto indirecto. Netamente no es obligatorio como dice. Aquí podemos ver que sí va junto al objeto directo, o sea acá al verbo transitivo, que serían estos, pero no necesariamente es obligatorio. Y el circunstancial, de igual manera como en el sujeto que nos decía, puede ser de lugar, de tiempo, de modo, pero no se lo va a estudiar a profundidad porque nuevamente las oraciones son simples y qué es lo que queremos, ganar tiempo, no estarnos enfrascando en que buscándole y ahora qué nos dice cuál es la parte, porque obviamente no nos van a pedir las partes de la oración, sino es para que ustedes se vayan dando cuenta de por qué la oración se arma y dice, no, pero esta tiene más sentido. Sí, puedes tener más sentido acústico, pero no el sentido nominal que requiere cuando nosotros revisamos predicado con sus pasos y como revisamos el sujeto con sus pasos. Entonces, ahora sí, aquí, a ver, ¿qué nos dice? Obviamente, vimos, como me dijo la profe, la oración está descompuesta, está por donde quiera, ya, chévere. Entonces vemos que dice 400, todos páginas contienen libros, los. ¿Qué nos querrá decir? Aquí vamos a empezar a buscar. Nuevamente, ¿de qué se habla? De todos los libros, que vendría a ser el sujeto. Pero antes de hacer este pequeño análisis, vamos a empezar primero a buscar el verbo de esta oración. Cuéntenme, ¿cuál sería el verbo de esta oración de aquí? Por aquí no creo que está, pero por aquí está el verbo. Vamos a empezar a buscar desde ahí. Contienen. Perfecto. Nuestro verbo es contienen. ¿Qué tipo de verbo? ¿Infinitivo o transitivo? No, transitivo. Perfecto, es verbo transitivo. Muy bien. Entonces, partimos del verbo. Recordemos acá, les voy a regresar un ratito. En esta parte, ¿qué nos dice? Cuando nosotros estamos aquí con los verbos, ¿qué vamos a pasar a preguntar? ¿Qué es lo que hace el verbo? Vamos a pasar acá, preguntamos. ¿Qué es lo que contienen? No sabemos qué contienen, más o menos tenemos una inferencia de las páginas de los libros, por ahí nos damos cuenta. Nos dice qué contienen o quiénes contienen. Ya sabemos que tenemos un verbo. Entonces empezamos a preguntar. Todos los libros, ok, decimos, bueno, ya se va tratando de armar la oración. Encontramos, obviamente, aquí está ya explicado, en los otros sí van a ser ustedes. Entonces nos dice, todos los libros, el sujeto. Perfecto, una vez que encontremos el verbo, creo que ya todo lo del resto vendría siendo ponerle los pasos. Y dice, ¿qué se dice de todos los libros? Y aquí viene, ¿qué contienen? Acá, 400 páginas. Entonces, ¿qué se dice de todos los libros? Aquí, verbo, que contienen 400 páginas. Obviamente ustedes van a saber que desde que empezó el verbo, empezó el predicado. Aquí está. El verbo, esto de acá, es el predicado. Básicamente, solo sería el complemento. Porque no estamos buscando, perdón que regrese, no estamos buscando el objeto indirecto, que es un grupo de palabras inducidas por una preposición, que habíamos dicho las preposiciones de acá, que está aquí, a, antes, sobre, durante y cosas así. Entonces, el objeto indirecto, perdón, aquí no hace válido. ¿Por qué? Porque no hay ninguna preposición por aquí ni cosas así. Solo está el predicado en forma complementaria. Entonces, revisamos. ¿Qué dice? Todos los libros contienen 400 páginas. Perfecto. Separamos. Todos los libros, sujeto, contienen, vendría a ser verbo transitivo y 400 páginas el predicado.
Vamos a revisar aquí. Los pasos del sujeto habían sido encontrar lo que estaba acá. Le regreso nuevamente. Modificadores directos, indirectos y sustantivos. Vamos a ver si cumple. Modificadores directos, ¿cuál creen que sería? Solo de la parte del sujeto. Modificador directo. Los. Perfecto. Los. Sí, perfecto. ¿Por qué habíamos dicho que puede ser modificador directo? ¿Cuáles son las cláusulas o las claves para encontrar el modificador directo? Adjetivos o artículos. Perfecto. Adjetivos y artículos. ¿Ok? Sustantivo. ¿Cuál sería el sustantivo de acá? ¿Qué les había dicho yo que eran los sustantivos? ¿Personas, animales o cosas? ¿Alguna cosa que veamos por aquí? ¿Libros? Sí, los libros vendrían a ser el sustantivo. ¿Ok? Entonces, básicamente todos vendría a ser solo el complemento o para darle forma a la oración. ¿Por qué vamos a saber que esta oración está correctamente ordenada? Porque el sujeto cumple con sus partes, porque el verbo viene después del sujeto, obviamente en transitivo, y porque el predicado viene después del verbo. El predicado básicamente ya no necesita tanta ciencia, por así decirlo, porque como les había mencionado, el objeto indirecto no hace efecto aquí. Como dice, no es obligatorio. Ustedes se pueden dar cuenta, esta oración es netamente simple, pero puede haber unas 3, 4 más abajo, o sea, en la forma de revisar nuestras preguntas, que pueden estar, como decir, bien ordenadas. Pero nosotros vamos a saber que no están bien ordenadas porque aquí cumple la función, cumplió y cumplió. Esta está súper bien. Acá también creo que hay otra. No, esta ya no tiene explicación. Pero nos pide que separemos en sujeto, en verbo y en predicado. Nuevamente, tenemos aquí en desorden todo, por ahí tenemos un nombre propio, pero que empezamos buscando el verbo. Representar, representa. Representa. Perfecto. Esto sería nuestro verbo. Desde aquí vamos a partir. Bueno, ya les dije la respuesta, verbo transitivo. Pero eso sí, siempre acuérdense, va a ser transitivo, no necesitamos más. De aquí vamos a partir. El verbo. Nos preguntamos, ¿qué representa? Ahí tenemos la primera pregunta. Y ahora, ¿qué será que representa esto? No sabemos. Vamos a tratar de ordenar. Vamos a buscar, por aquí puede estar el sujeto, puede estar por acá. ¿Me ayudan, por favor? Realizando la oración. ¿Cómo creen que sería si ya tenemos los pasos que se explicó? Puede tener modificadores, siempre los va a tener. Modificadores indirectos, puede tener. Objeto indirecto sí es como que no necesario, ustedes lo vieron. Vamos a revisar, ¿ya? Tienen un minutito para terminarme de hacer esta oración. Creo que ustedes sí tienen la opción de rayar la pantalla. Revísenle por favor para que por aquí si pueden lo escriban, ¿ya? ¿Ya tenemos la respuesta o todavía nos falta?
¿Qué pasó? ¿Todavía no? Ya encontramos el sujeto, sabemos dónde está el predicado, el verbo ya lo tenemos. Entonces, vamos a ponerle aquí. A ver, vamos a ver si por aquí alcanza. Representa. Ya tenemos la primera parte de la oración. Entonces, nos ha dicho el verbo representa. Ya todos quedamos claros en eso. Pero en el sujeto, ¿de quién estamos hablando? Básicamente, nuestro sujeto vendría a ser Miguel Ángel. Les voy a hacer con las flechitas para que no sea tan demoroso escribir. Es un nombre completo, Miguel Ángel, nada más. Entonces, Miguel Ángel representa, hasta ahí ya tenemos la mitad de la oración. Miguel Ángel representa, nos vamos por aquí, una de las figuras supremas del arte universal. Entonces, ¿qué pasó aquí? Una oración un poquito más larga, pero no por eso deja de ser simple o comunicativa como todas. Entonces, lo que nos dice aquí es que Miguel Ángel, el sujeto, cumple la función porque es un sustantivo propio, nombre, que yo les había dicho. En la parte del predicado no tiene objeto indirecto, pero tiene el complemento necesario. ¿Por qué vamos a referirnos al predicado después del verbo? Porque yo les había dicho, empezó el verbo y empezó el predicado. Entonces dice, representa, ¿qué representa? Miguel Ángel, ¿qué es lo que está representando? Una de las figuras, tal, el resto. Entonces, obviamente, aquí vamos a tratar de ponerle por números para que quede más claro, ¿ya? A ver, vendría siendo el 1. A ver, espérenme un ratito. Ahí sí. El 2 nos dice que representa el 3. 5, 6. Bueno, esta es completa, está abajo. 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, otra clave también para saber si nuestra oración está completa o muchas veces no pasar tanto el tiempo, es que nos van a poner en las claves de respuesta quizás como 3, 4 o 5 oraciones, que algunas les va a faltar una palabra, unas van a estar más largas. Entonces, aquí ustedes saben que ha tenido 11 palabritas. A ver, creo que se cortó o qué pasó. ¿Sí pueden ver la pantalla todavía? Sí, ¿verdad? No, la pantalla ya no. No, entonces se salió. Espérenme un ratito porque me inhabilitaron. Denme un segundo, ¿ya? A ver, yo creo que aquí sí ya se revisa, ¿verdad? Sí. Ah, ya, perfecto. No sé qué pasó, se desconectó, pero bueno, ya estamos aquí. A ver, entonces, estábamos aquí con Miguel Ángel. Bueno, como se salió, se borró, pero teníamos en cuenta que eran 11 palabritas en esta oración. Lo importante, contar cuántas son. ¿Para qué? Para que si nosotros realizamos nuestra oración, saber que están todas
y obviamente en los pasos que se les indicó. Entonces, vamos a revisar nuevamente. Por aquí estaba un sujeto. Ahí sí, estaba aquí un sujeto, el verbo y el predicado, netamente lo que sobra, pero buscando los pasos del predicado. No es porque sobra va a hacerse mal, porque igual le va a dar un sentido diferente. 11 palabritas, oración completa. Puede haber otras que tengan 10, 9. Ustedes ya saben que esas no son. ¿Por qué? Porque todas las palabras sirven, por algo están ahí, todas se van a utilizar. Ahora sí, vamos con esta. Esta está un poquito más fácil porque es más corta. Las cortas siempre van a ser más fáciles, las otras son como para confundir. Entonces, de igual manera, verbo, ¿dónde está? ¿Dónde estará nuestro verbo? Caminan. Caminan. Excelente, ¿ya? Vamos a decir entonces, ¿quiénes caminan? Estamos ya preguntándole directamente al verbo. ¿Qué o quiénes? En este caso, como estamos en plural, ¿quiénes caminan? Los caballos. Perfecto. Los caballos, ya tenemos. Los caballos caminan y el predicado. ¿Cuál sería? Más despacio que un automóvil. Perfecto. Muy bien. Ahí está la oración. Entonces, sujeto, los caballos, verbo caminan, ya tenemos la oración la mitad, más despacio que un automóvil. Excelente. Entonces aquí ya van dándose cuenta cómo se realizan este tipo de ejercicios. Obviamente ustedes en su pruebita no van a tener que estar dividiéndole como les ponemos aquí, sino que es para que entiendan de dónde es que sale, porque sería fácil decirles se soluciona así y así y sin darle las partes o cuáles serían las partes de cada sujeto o de cada predicado. Entonces, si practican, si revisamos más los ejercicios, podemos darnos cuenta que ya no va a ser necesario estar dividiendo en esto, en esto, en esto, solo sería para hacer una pequeña revisión si está correcto o no. Esto ya quedaría sobrando, pero para empezar es importante. Entonces, de igual manera, por acá ya tenemos la siguiente. A ver. Aquí ya, ustedes miran, no está sujeto, no está verbo, no está predicado, no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque así son las oraciones aquí. Obviamente, como les había dicho, acá abajo siempre van a estar las respuestas, pero aquí no. Vamos a tratar de nosotros crear nuestra propia respuesta sin tener que revisarlas de acá, porque a veces confunden, ¿ya? Entonces, el verbo. Buscamos nuevamente el verbo. ¿Dónde está? Respiran. El verbo, ¿ya? ¿Quiénes respiran? ¿Quiénes será que respiran aquí? Ahí vamos a encontrar el sujeto. Los animales. Animales. Ya, los animales, pero recordamos que acá también tenemos plantas. Entonces estaríamos hablando de dos sustantivos en el mismo sujeto. ¿Qué diríamos? Como las plantas. Ok, tenemos animales, tenemos plantas, estamos buscando el sujeto. Perfecto. Entonces sería las plantas o los animales, por ahí. Como los animales Ya. respiran. También el oxígeno. Vamos a ver que nos dé un sentido correcto, ¿ya? Busquémosle. Ujú. Ya, el verbo lo tenemos, sigámosle buscando. Los animales, como las plantas, también respiran oxígeno. ¿Sí? ¿Está muy bien? Perfecto, está muy bien.
Entonces, ya tenemos la oración. ¿Qué nos dice? Primero, los animales. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, no sé si se dieron cuenta. Si están dos sustantivos, ¿cuál vamos a señalar primero? Porque puede ser que en dos tópicos de respuesta ustedes encuentren primero animales y en la de abajo primero plantas. La oración puede ser igual, pero va a haber un orden. Entonces lo importante aquí, el orden es que vamos a empezar por alfabéticamente, de manera básica. Entonces, los animales y luego vendría el otro sustantivo de las plantas. De igual manera, si tenemos en el predicado algo que sea objetos similares, vamos a solucionar por orden alfabético. ¿Por qué les digo esto? Como les había mencionado, van a encontrarse la misma oración en el mismo orden que nos dio la profe, pero uno de estos sobre el otro. Y puede ser que en el caso añadamos este primero, va a tener un poquito de diferencia porque se va a basar en la manera alfabética. Entonces, como primero tomamos los animales, por eso es que está bien. Por ahí un pequeño consejo para que no se me confundan, porque si hay oraciones que en el sujeto tienen 2 hasta 3 sustantivos, y ahí sí, ¿cuál va primero? Revisamos qué es alfabéticamente y ya quedamos, no hay a dónde más perderse, ¿ya? Ahora sí, vamos con esta. De igual manera, el verbo, ¿dónde estará? Redimió, ¿Qué significa redimió? de redimir como Hasta ahí está. tengo, pero no puedo expresar. Redimió. Cuéntenme, ¿qué será redimió? Solo para preguntarles nada más. Redimir, nuestro verbo, significa librar a una persona de una obligación o de un dolor. Eso es lo que pasa, nada más. Solo por saber, ¿no? Porque aquí solo tenemos que concentrarnos en el orden de nuestra oración. Entonces, sabemos que el verbo es redimió. Empezamos desde aquí. ¿Quién redimió? La pregunta, ya estamos haciendo. ¿Quién redimió? Obviamente hacemos en singular porque nuestro verbo se representa en singular, no está nada más en plural. Entonces, ¿cuál sería Teresa. nuestro sujeto? Teresa de Calcuta. Perfecto. ¿Ya? Entonces, Teresa de Calcuta redimió. Ya la mitad de la oración ya la tenemos. Ahora nos falta la mitad del predicado, pero igual debe ir con su orden. ¿Cuál sería? ¿No? No importa si se equivocan, tranquilos. Estamos aprendiendo. ¿Cuál sería el orden del predicado? Si el sujeto estaba facilito, porque no había dónde más perderse, ¿ya? Encontramos sujeto, verbo. Ahora sí, el orden del predicado. Cuéntenme. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a explicar. A ver, por ahí creo que me van a decir algo. Cuéntenme. La oración quedaría, Teresa de Calcuta redimió con amor en esta década a desvalidos. Hasta donde ¿No? dice con amor, tiene sentido. Ya, Ujú. aquí tiene sentido. El resto, ya no tiene sentido. No Sí, se preocupe. Tranquilo, vamos a explicar por qué y por qué escogimos con amor. Primero, sabemos que después del verbo empieza el predicado, pero, ¿qué habíamos dicho? Que el verbo, en este caso transitivo, necesita de una acción y por ende de un estado. Entonces, ¿qué nos dice? Redimió con amor. Obviamente, si nosotros ejecutamos una acción, ¿qué es lo que vamos a hacer por consiguiente? Ejecutar con algo o con alguien. Por ejemplo, si yo digo, yo jugué a la pelota o jugué al tenis, sé que la acción es jugar, pero ¿con qué estoy jugando? Puede ser con un deporte o puede ser con los niños, cosas así. Si yo dije comí, obviamente es redundar una comida, pero yo puedo decir, para no estar poniendo yo comí una comida, puedo decir yo comí, no sé, un encebollado, perdón.
yo comí un pollo, cosas así. Sabemos que el verbo se está ejecutando con la acción del mismo. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Redimió con amor. ¿Qué habíamos dicho de redimió? Es como librar de algo o perdonar en este caso, ¿ya? En un poquito más alejado. Entonces, redimió con amor. Tenemos hasta ahí perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro verbo se está ejecutando con la acción del cariño. ¿Y a quién entregó este amor? A A los des... desválidos. A desconocidos. Exacto. Desválidos en esta Y década. en esta En esta década. década. Exacto. ¿Por qué no tenía relación lo que hace rato me dijo la profe? Porque estaba ejecutando la acción del sentimiento, pero no decía a quién, solo se me iba por otro lado y no tenía esa relación. Y hasta ustedes se van a dar cuenta que se escucha netamente bien. ¿Qué nos dice? Teresa de Calcuta redimió con amor a desvalidos en esta década. Y pare de contar, porque esto de aquí no necesita una acción de sentimiento o de lo que represente al verbo, sino esto de aquí ya vendría a ser nuestro complemento, el complemento del predicado. Ahora ustedes me van a decir, si tal vez alguien sabe, ¿qué significa la palabra desvalidos? ¿Qué querrá decir? Solo por saber nada más, porque por ahí en algún ejercicio vaya a ver y ya, de aquí ya se me van acordando. ¿Qué significa desvalidos? ¿A qué les suena? ¿Sí, no? Como una persona eh, enferma, se podría decir. Sí, podría O valer como una persona abandonada, desamparada, y ya, solo porque tengan un poquito en cuenta. Entonces, ya supimos del por qué también esta oración debe tener ese sentido. El verbo, qué acción está ejecutando el verbo y esta acción a quién va dirigida. Va dirigida a los desvalidos y el resto complemento. Entonces nosotros volvemos a leer, está bien, tiene sentido acústicamente, nominalmente, que esto es lo que se quiere en este tipo de oraciones y no vamos a tener problemas de resolución. Ahora, esta de acá, ¿qué nos dice? Vamos a revisar. Como yo les había mencionado y si no lo he hecho, pues los hago por primera vez, siempre leemos nuestros enunciados. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Qué es lo que nos solicita? Porque yo les subí unos formularios en los que creo que están divididos de 5 en 5 ejercicios, pero cada uno viene con diferentes tópicos. Por ejemplo, señale la palabra que no se asemeja o la que tiene un sentido opuesto. Si ustedes no leen, obviamente van a hacer el ejercicio mal. De igual manera aquí, ¿qué nos dice? ¿Con qué letra empieza la primera palabra de la oración? ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros ya aprendimos a ordenar nuestra oración con los pasos que se les enseñó, ya estamos papelito, pero nos viene esto, la letra de la primera palabra de la oración. Entonces, la primera, porque en otras nos dicen la cuarta, la tercera. Si nosotros revisamos, perdón que le regrese, revisamos bien nuestra oración, sabemos que está ejecutada de manera correcta, vamos a aprender a contar la primera palabra. En este caso, ¿cuál sería la primera palabra de esta oración? Si nosotros ya quedamos claros que la oración ya quedó ordenada. Teresa. Exacto, la cuarta. ¿Cuál sería la cuarta palabra? Redimió. Perfecto. ¿Con qué letra empieza la sexta palabra? Con la letra A. Porque pertenece a cuál, a amor o No, a el artículo. con la letra, pertenece a amor. Perfecto. Esto es lo que yo quiero revisar acá. Entonces, ¿qué nos dice? La primera palabra de la oración. Tenemos que estar pendientes, como yo les había dicho, leer todo lo que nos pidan, porque puede estar la segunda, la tercera, la quinta, o en el caso solo dice ordena la oración, y ustedes ya saben. Entonces, ¿qué nos toca? Ordenar nuevamente la oración. Es como un doble trabajo. Ordenar la oración y empezar a buscar. Si la oración está ordenada de manera correcta, vamos a encontrar bien. Y si está incorrecta, nos vamos a equivocar todo el ejercicio. Nuevamente, el verbo de esta oración, ¿dónde estará? Dar. en dar. Perfecto. Muy bien. Este es nuestro verbo, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué da o qué se da? Es lo que estamos preguntando. Entonces, obviamente aquí, ¿qué tipo de verbo encontramos? Ahí les quería agarrar. Infinitivo. Infinitivo. Infinitivo.
es un verbo infinitivo porque está terminando en ar, ¿ok? Entonces aquí vamos a encontrar infinitivo. No necesariamente vamos a encontrar transitivos. Por ahí nos van a poner unas trabitas, ¿ya? Entonces, el verbo, ¿cuál sería luego? El sujeto, el predicado, ¿dónde estará? ¿Qué se puede dar o quién puede dar? El origen del tabaco. A ver, revisemos por favor, ¿ya? Y esta oración verá que está más sencillita que la de la Madre Teresa. Tranquila, ¿El sí se puede. tabaco puede dar origen al cáncer? Excelente. Esto es. Entonces vamos a poner por números. 1, 2, 3, 4. ¿Qué me dijo? Origen 5, 6 y 7. Ya, para no estar escribiendo abajo porque nos vamos a demorar. Esta es la oración ordenadamente correcta. El tabaco puede dar origen al cáncer. ¿Por qué no podríamos poner el origen del cáncer o el origen del tabaco? Porque el tabaco, o por decir en el vicio este, da origen a algo más. Entonces, si escuchamos de manera que leamos nuevamente la oración en forma acústica, está bien ejecutada, en forma nominal está bien. Entonces, ya sabemos, la oración está ordenada perfectamente. ¿Cuál sería la primera palabra? ¿Con qué letra empieza la primera palabra de esta oración? Por aquí ya La tenemos. letra E. La E. Con la E. Exacto, con la E. Esta sería aquí. Obviamente por aquí puede estar la E, la P, la O, que también puede ser la D. Y nosotros vamos a ir viendo. Entonces aquí puede estar A, B, C o D, E, P o D. Vamos a saber que esta era. Y el ejercicio ha quedado correcto. Ahora sí, vamos a ver si tenemos otra. Sí, sí tenemos otra. ¿Qué nos dice de igual manera? ¿Con qué letra empieza la segunda palabra? Ya tenemos una segunda. Nuevamente, el verbo, ¿cuál sería? Trabaja. Ya, muy bien. Tenemos un verbo, pero tenemos solo uno. Hace. Hace. Dos verbos, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos preguntamos? ¿Quién hace o quién trabaja? Vamos a ver cómo le damos sentido a esta oración. Recordemos que aquí están dos verbos. Pueden llegar a confundirnos. Si revisamos correctamente los pasos, uno de estos ya no viene siendo verbo. Así que ahí revísenle ya. ¿Quién más trabaja hace siempre lo mejor? A ver, no. No. ¿Quién, ¿Quién quién más trabaja no siempre hace lo mejor? es? Exacto. No. ¿No? Hasta una parte estamos bien, del resto no está bien. Analícenlo por qué. Hasta donde me dicen quién más trabaja, no siempre, hasta ahí estamos bien. Esto es básicamente como un pequeño refrán o algo que nos dicen nuestros padres o por ahí en el trabajo, no sé si les han dicho. Vamos a analizar por qué no está bien ejecutado la última partecita. Quien más trabaja no siempre hace lo mejor. Desde siempre. Para el último ya no funcionó. No siempre.
No siempre mejor lo hace. Sí. No. No. Por ahí puede estar distorsionada nuestra oración. A ver, una vecita más inténtenlo ya y ya les explico por qué. Sí pueden, denle. A ver, entonces, ¿qué nos dice la oración? Quien más trabaja no siempre lo hace mejor. Ahí tiene sentido. ¿Por qué vamos a referirnos acá a decir ahora, pero lo otro que yo dije también tiene sentido? Sí puede tener sentido, pero no es lo adecuado que digamos aquí funciona como un refrán, como un consejo de vida, y alguien que lo diga trata de rimarlo. No necesariamente nuestras oraciones siempre se van a basar en refranes o en rimas, pero por ahí a veces nos encontramos una así que tenemos que hacer que funcione, porque hasta de manera nominal se entiende mejor. Hasta donde ustedes me dijeron siempre estaba correcto, pero me dicen hace lo mejor, no, lo hace mejor. ¿Por qué nos vamos a revisar acá? Porque dice, quien más trabaja, no siempre. Ahí ya le está dando como una vuelta o una forma negativa a la oración. Es como básicamente cuando decimos, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, quien más trabaja no siempre lo hace mejor. El hecho de que haya personas que se la vivan trabajando, no quiere decir que siempre ejecuten bien su trabajo. Y esto es como para lo que nos vendría haciendo en el ámbito laboral. Por eso les había dicho, no alguna vez no les han escuchado que les dijeron en su trabajo o en su casa, alguien por ahí les salió con esto. Entonces, aparte de que rima, al final de la forma negativa que pasamos a decir en no siempre, lo hace mejor, la convierte en positiva. Entonces, solo es un cambio. Ahora, yo les había dicho que había dos verbos en el caso que ustedes lo revisaron. ¿Cuál ejecuta aquí como verbo y cuál no? Vamos a revisar. Si ya dijimos, quien más trabaja no siempre lo hace mejor, ¿cuál sería nuestro verbo? Sería trabaja, ¿ok? Porque primeramente esta palabrita está entre el inicio de la oración. No tanto al inicio, no tanto a la mitad, pero como predicado no va a ir al final, porque ¿qué estamos diciendo? De ahí vamos a preguntar al sujeto y el sujeto siempre es el que va a iniciar. Entonces, el verbo es el segundo lugar que ocuparía después de 3, 4 palabritas que no son extensas y viene el predicado, que ese sí es extenso porque tiene complementos y tiene más cosas, ¿de acuerdo? Entonces nos damos cuenta que hace viene en la última instancia y no tiene esa relación. Por si acaso se encuentran con una oración así, ustedes ya saben dónde va ubicado el verbo para dar paso al predicado, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver qué nos dice esta. No, ya, con esto terminamos las oraciones. Por ahí si les quedó alguna duda, de igual manera les había dicho que pueden escribir, preguntar qué pasa, porque si hay más ejercicios, dan como unos 40 creo. Y por ahí igual en los formularios que se les subió también se van a encontrar con esto ahí para que rellenen, revisen dónde está y todo eso, ¿ya? Ahora sí, vamos a revisar rapidito el término excluido, que yo aquí les había dicho que en estos términos siempre va a salir el que no se relaciona. En este caso, por ejemplo, como título, como premisa tenemos colección. Una partecita muy fácil para resolver estos ejercicios es que todos estos de acá van a ser sinónimos. Entonces, el que no sea sinónimo aquí es el que se excluye. Obviamente tiene relación con esto, no tiene relación con esto, perdón, y sale. Entonces aquí, primero que nada, como yo había mencionado, si no sabemos lo que significa colección o puede estar una palabra un poquito diferente a lo que nosotros hayamos escuchado, rápido, no nos complicamos, pasamos a esto. A revisar si todos estos son sinónimos. Hay 3, 4 que se parecen, siempre uno no va a haber. Entonces, cuéntenme, ¿cuál en todos estos serían sinónimos? Obviamente todos son menos uno y de ahí selecciona. Revisemos, por favor. Todos pertenecen a la misma clase.
¿No? Perfecto, no pasa nada. Tranquilas, ya el otro hacen ustedes, no se preocupen. Entonces, colección, empecemos por ahí. ¿Qué nos dice? Que es el conjunto de varias cosas de una misma clase. Ya, eso lo sabíamos, perfecto, es conocido. Entre esta premisa, ¿qué hay? Varias opciones que existen una relación. En este caso, de género-especie, sinonimia. Entonces, la resma es un conjunto de 20 manos de papel. El léxico, que va a ser un conjunto de palabras. El menaje de los muebles va a ser de una casa. Y la hojarasca, que va a ser el conjunto de hojas secas que caen de un árbol. Hasta ahí lo tenemos. Pero no sucede así con el término hemeroteca. ¿Por qué? Porque este designa un depósito de periódicos y revistas. Entonces, con el resto era una colección de algo, un conjunto de algo. Y la hemeroteca no. Esto pertenece a los periódicos y revistas que netamente sale de la colección, no tiene nada que ver. Entonces, esta ha sido nuestra palabrita para término excluido. En este caso, y muy alejado de la realidad, hicieron pertenencia a una relación de género-especie que habíamos visto en las analogías, pero la mayoría de estos ejercicios tienen relación de sinonimia. Ahora sí, vamos a ver. Con este de aquí, obviamente hay una palabrita que por ahí no entendemos y estas sí, todas son de sinonimia. Cuéntame, ¿qué será una intrascendencia? ¿No sabemos qué es intrascendencia? Buscamos acá abajo. ¿Cuál sería, por ejemplo? Yo creo que en un ejercicio de una clase demostrativa yo ya les hice saber qué era bagatela. Por ahí empecemos. Si se acuerdan, ¿qué era una bagatela? La bagatela era algo que no tenía valor. Eso era una bagatela, algo barato, una baratija. Esto vendría a ser la bagatela. De ese concepto empezamos a buscar algo que también sea una baratija, que no tenga mucho valor. ¿Qué podría ser? Una fruslería. También tenemos nuestro segundo sinónimo. Pero nos quedan 3. Por ahí también tenemos otro sinónimo, la nadería. Nadería. Nadería, perfecto. Pero nos queda monada e incipiencia. Vamos a revisar cuál sería nuestro próximo sinónimo y de ahí ya nos quedaría nuestro término excluido. Vamos a revisar. Incipiencia, obviamente, vendría a ser el término excluido. ¿Por qué? Porque el término incipiente, posee el prefijo distractor in. ¿Ok? Este va a ser un prefijo distractor. ¿Qué dice esto? Que no se refiere esto a la carencia de importancia o algo barato como yo les había mencionado, sino al conocimiento. Entonces, por algo, esta palabrita se excluye. La intrascendencia en este caso era la carencia o la importancia de algo. Lo que yo les había dicho en la bagatela, que es poco importante, que carece de importancia. Lo mismo que estas otras. En esta de acá no. Hablaba del conocimiento y eso no tiene nada que ver. Entonces esto se excluye. Así que estos de aquí sí han tenido la relación de sinonimia, que era lo que se estaba buscando. Ahora sí vamos con el siguiente. Ahí este ha sido el término excluido, perdón. Ahí sí. Ahora sí, con bello. Cuéntenme. Básicamente este bello, revisando los tópicos, nos va a hacer el efecto de nosotros revisar algo. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Que esta relación existe una causa-efecto. Otra vez, uno de los casos que
por muy aislado que sea, no deja de existir. Entonces, si es una relación de causa-efecto entre las premisas y las palabras, ¿cuál sería el término excluido? Asombrado. Ok, ya tenemos un hito que nos dice asombrado, ya vamos a hacer el análisis. Cuéntenme alguien más. Vamos a revisar, ¿ya? Asombrado. Ok, 2 asombrados, ya, vamos a ponerle 2 rayitas, ok, ya. Entonces, en la solución nosotros encontramos que, como les había mencionado, una relación de causa-efecto, revisando los tópicos, ¿qué nos dice? Nosotros hemos experimentado que al contemplar un bello cuadro, hace énfasis al título, o al leer una bella obra literaria, nos ha movido el placer y el asombro, ¿ok? Entonces estos ingresan parte del ejercicio y, como nos dice, nos ha causado un placer. Aquí no está la palabra, pero el asombro sí. Entonces, en este ejercicio notamos que existe una relación, ¿de qué les dije? De causa-efecto, entre la premisa y las palabras maravillado, que está por aquí, fascinado, admirado y obviamente asombrado. Pero no tiene nada que ver con hermoso. ¿Por qué? Porque no es un efecto, sino un sinónimo de la premisa, por lo cual se excluye. Entonces aquí no hace referencia al sinónimo. ¿Por qué? Porque en este caso solo estaría uno. El resto no tiene nada que ver. Entonces, si solo hay un sinónimo que vamos a empezar a buscar, pueden ser las causas y los efectos. Como les había dicho en el ejemplo, nosotros vimos un bello cuadro. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos un bello cuadro? Quedamos maravillados, fascinados, admirados, asombrados, pero no vamos a quedar hermosos. O sea, ya sabemos que estamos, pero no vamos a quedar con el sentimiento de que, wow, me asombré por ver el cuadro. Entonces, en este tipo de analogías, que puede ser una de cada 10, de cada 20 que se presenten, sí tengan esta connotación de tratar de disuadirnos, ¿ya? Como vemos aquí, hermoso es el término excluido, aunque es sinónimo, pero la mayoría tiende a ser de causa-efecto. Vamos a tener que revisar todos los tópicos. Ahora nos dice examinar. Examinar básicamente se refiere a la idea de indagar o de estudiar con minuciosidad algo. Y estas sí tienen relación de sinonimia. Entonces, ¿cuál sería nuestro término excluido? Si sabemos que examinar significa indagar algo o chequear algo, ya les dije el primer sinónimo. ¿Cuál sería un sinónimo de, aquí está el otro, un sinónimo de examinar, de indagar, de chequear? Cuéntenme el siguiente sinónimo, ¿cuál sería? Ordenar. ¿Escudriñar? Sí, creo que me dijo ese, no le escuché bien. Sí, el otro sinónimo sí sería escudriñar. ¿Y ahorita qué nos queda? Ordenar y auscultar. Y ahora, esas palabras, ¿qué serán? Ordenar. Ya, ¿cuál es sinónimo? ¿Cuál es el término excluido? Por ahí escuché 2 respuestas. Término excluido, auscultar. Ya, y sinónimo, ordenar. ¿Sí o no? Sí. Es al revés. Sí, desordenar sería ¿cómo es el término excluido? Y auscultar es el sinónimo. Exacto. Sinónimo. Perfecto. Ahí estamos claros. ¿Por qué? Un poquito más adelante hay un ejercicio de selección lógica, es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, si sabemos que nosotros estamos indagando o revisando algo con minuciosidad, no nos vamos a poner a ordenar. De hecho, estamos entrando en una investigación, en un chequeo, en un escudriño o en este caso, en un ausculto. Entonces, no vamos en el momento de nuestra investigación o de indagar algo, a ponernos a ordenar. En este caso, como no sabíamos qué significaba esto, aplicamos un poquito de selección lógica y decimos, a ver, si todas significan esto y yo no entiendo qué significa la otra, pero ordenar sabemos, por consiguiente, qué significa, entonces seleccionamos, revisamos un poquito de lógica y sacamos nuestro término excluido, como me lo dijo una profe. Entonces, ordenar ha sido el término excluido, ¿ya? Ahora sí, vamos con esta. Arrebatado.
¿Qué podemos decir de arrebatado? Que es aquel que actúa con furor, producido por una violencia o un sentimiento, en este caso de ira. Entonces, de igual manera, estos sinónimos. La mayoría son de sinónimos, sino que el resto es por ahí como distraerles un poquito para ver si de verdad están atentas. Ya vimos unos 2 casos un poquito aislados, pero existen. ¿Qué sería? Vamos a empezar a sacar sinónimos. ¿Cuál sería un sinónimo de arrebatado? Yo ya les había dicho qué significa arrebatado. Violento, Perfecto, muy bien. Primer sinónimo. colérico, Perfecto. Por ahí ya. ¿Cuál nos falta? Iracundo. Ok, muy bien. Y nos queda el furibundo y el contumaz. Y ahí está. ¿Y ahora qué significarán? Porque obviamente contumaz y furibundo no hemos de haber escuchado. Pero si nos dice furibundo, ¿a qué estamos haciendo relación con la primera? Con Furia. nuestro primero. Exacto. Furia, ira. Exacto, a furia. Entonces estamos haciendo relación a furia. ¿Qué habíamos dicho del arrebatado? Que tenía eso, ataques de furia, que era violento, en este caso colérico, iracundo. Entonces es otro sinónimo. ¿Por qué? Porque solo ya nos dejamos llevar a decir, a ver, furibundo, la furia, separando en sílabas o en partecitas a nuestra palabra, desglosando, encontramos. Entonces nos queda el contumaz. Ahora sí, ¿qué significa contumaz? Básicamente es una persona firme en sus decisiones o el terco, el obstinado, que no tiene nada que ver con el arrebatado, porque el hecho que sea terco, que defienda sus principios, no quiere decir que va a ser violento, que va a ser colérico o todas las premisas que están aquí. Entonces, el término excluido de arrebatado ha sido contumaz. Acordaránse por ahí de esas palabritas, se les vayan a presentar, o quizás, como yo les he dicho, para tener un léxico un poquito más formal, para hacernos escuchar de mejor manera. Entonces, vamos acá, culterano. ¿Y ahora qué será culterano? Vamos a revisar. Bueno, el culteranismo, que es más conocido, es un estilo literario caracterizado por un lenguaje abstruso, o sea, cargado de cultismos y palabras eruditas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a notar en este tipo de ejercicios relación de sinonimia. Nuevamente. Entonces, vamos a empezar a buscar nuevamente. Si les dije sinónimos, sinonimia, sinónimos, ¿cuáles serían los sinónimos entre sí? Tenemos artificioso, rebuscado, elocuente, retórico y ampuloso, perdón. ¿Qué decíamos del culteranismo? Que tenía cultismos, eso es lo que más o menos nos infiere, y palabras eruditas, o sea, palabras no elegantes, pero sí palabras educadas, puede ser palabras instruidas. Entonces, ¿cómo iría nuestro ejercicio? Aquí estamos notando nuevamente una relación de sinonimia entre culterano, nuestras palabras artificioso, retórico y ampuloso. Y la palabra elocuente no implica complejidad en este estilo. ¿Por qué? Porque el elocuente habla con deleite y de manera persuasiva. En consecuencia, el término que se excluye es este, el elocuente.
No sé si ustedes han escuchado que hay personas elocuentes, locuaces, que igual vendría siendo como un sinónimo. Tienen la manera de hablar con deleite, expresarse bien, pero en el culterano, ¿qué estamos buscando? Unas palabras artificiosas, rebuscadas en este caso, que no son palabras netamente que se pueden escuchar a diario. Abajo que nos dice retórico y ampuloso. Ejercicios un poquito complicados porque no hemos escuchado estas palabras, siempre se van a presentar. Lo importante es practicar y luego decir, ya, estos por aquí vi, estos no vi. Cuando ustedes tal vez impriman el folleto, al lado de cada palabrita que no conozcan, irle poniendo el significado corto. Y ahí ustedes ya van a tener un amplio vocabulario para que no les pase esto de que no sabemos. Entonces ya, término excluido, hemos terminado. Ahora sí necesito terminar selección lógica. Este tipo de ejercicios netamente no necesitan mucha ciencia, pero sí necesitan de la lógica de ustedes. Entonces, aquí se deben completar aspectos que se señalan en los tópicos necesarios, o sea, sin los cuales no existiría esta situación. Vamos a resumir esto. ¿Qué nos dice? Un estadio siempre tiene. En este tipo de ejercicios vamos a encontrar todo lo que siempre se tenga. Por ejemplo, en este estadio, ¿qué nos dice? Que siempre hay espectadores, competencias, cabinas, publicidad y graderías. Todas pertenecen al estadio. Sin embargo, hay una sin la cual el estadio no es que no funciona, ¿no? Pero es la que más relación o la que sin esto no existe esta situación del estadio. Por ejemplo, un estadio siempre tiene espectadores, no necesariamente. Puede que un día están, otro día no están, y esto tiene que estar 100% siempre. Un estadio siempre tiene competencias, no, porque puede estar en otros estadios, no necesariamente del uno que estamos hablando, así que no tienen competencias o aparte tienen otro tipo de, en un estadio conciertos y cosas así de otro tipo de eventos. ¿Un estadio siempre tiene cabinas? No. ¿Un estadio siempre tiene publicidad? No, no siempre tiene publicidad, pero un estadio, ¿qué es lo que siempre va a tener? Graderías. Que haya gente, no haya gente, haya competencias, haya cabinas, haya publicidad o no la haya, van a estar las graderías ahí. Esto es 100% que pertenece a nuestro estadio. Entonces, siempre, siempre, siempre lo que va a estar ahí. Ahora, vamos a revisar qué han sido las graderías, ¿ok? Ahora sí, una controversia siempre tiene. Tenemos discusión, cuestionario, televidentes, jurado calificador y ganador. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que siempre tiene una controversia? Una controversia, ¿qué sería? Primeramente, porque si no se me van a confundir. ¿Qué será una controversia? ¿Alguien ha escuchado? ¿O ha estado en una tal vez? Es que si Una discusión o desacuerdo. Exacto, ya. Entonces, ya sabemos que la controversia es una discusión. Perfecto. Entonces, esto ha significado. ¿Qué nos dice que es? Una discusión reiterada entre dos personas que obviamente defienden sus opiniones, ¿no? Ya eso va a ser una controversia. Entonces, una controversia, ¿qué dice? Siempre va a existir la discusión del tema que sea. Cuestionario, no, imposible. Televidentes, no, porque las controversias no necesariamente vamos a tener desacuerdos en teleabierta, ¿no? Sino puede ser personalmente y nadie sabe qué pasó. Jurado calificador, imposible. Esto pertenece más a un reality o cosas así. Un ganador, no. En las controversias no va a haber ganadores, por si acaso se me confundan. ¿Por qué? Porque cada uno siempre va a tener la razón desde su punto de vista. Por ejemplo, si yo defiendo algún libro, yo voy a tener la razón a mi manera. Y la otra persona, si defiende también su libro o su obra, va a tener la razón a su manera. Entonces ninguno va a terminar de ser un ganador. Siempre y cuando va a decir, sí, yo gané, porque yo expuse mis comentarios. Y la otra persona igual. Pero en sí decir, chuta, hubo un ganador como en una pelea o en algo del fútbol. No, no va a ser así. Entonces, lo que siempre va a tener la controversia va a ser la discusión, independientemente de quién supuestamente gane. Ahora aquí, una cirugía requiere. ¿De qué requiere una cirugía? Tenemos la medicina, el cirujano, el quirófano, la operación y curación. Cuéntenme, ¿de qué va a depender netamente la cirugía? Del quirófano. Ok, nos dicen del quirófano, ¿ya? ¿Qué más nos pueden decir? Quirófano. Ya, son 2. Ahora sí, ¿alguien más? Una respuesta más nomás.
¿Todos nos vamos por el quirófano entonces? Ok, todos nos vamos por el quirófano. Entonces, ¿la cirugía requiere de el quirófano? No, vamos a explicar por qué. Es necesario, pero esa no es nuestra respuesta correcta. Como les había dicho, el quirófano puede existir, porque obviamente ahí se ejecuta, la operación puede existir, la curación obviamente es lo que viene después de la cirugía, lo que viene la medicina es la rama general de todo esto, o también los medicamentos que se les puede dar, pero lo que se necesita en este ejercicio, una cirugía siempre va a requerir de un cirujano. ¿Por qué de un cirujano? Porque es la única persona capaz de realizar una cirugía. Nosotros no podemos ir a realizar una cirugía porque no tenemos el conocimiento. Pero no importa que esté el quirófano, no importa que después en este quirófano se ejecute la operación, posteriormente la curación. Y la medicina sea la rama general que engloba todo esto. Pero yo puedo ingresar a un quirófano, pero yo no puedo hacer ningún tipo de cirugía porque yo no tengo el conocimiento. El único que hace esto, ¿qué va a hacer? El cirujano. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a analizar todo lo que puede existir, pero siempre todos estos no van a funcionar si no existe el principal, en este caso el cirujano, como en el estadio, las graderías, como en la controversia, la discusión. ¿Ok? Siempre, siempre lo que 100% esté ahí de la mano. Aquí nos dice, una cordillera siempre tiene vegetación, nieve, enlace, abismo y valles. ¿Qué es lo que siempre tiene una cordillera? Siempre, 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 no que se le va a perder una temporada. ¿Qué será? Vegetación. Ya, ok, nos dicen vegetación. ¿Qué más? ¿Qué más puede tener? Un abismo. Abismo. Ya, ok. Entonces, la cordillera, esto sí es parte, pero lo que siempre, como nos hace aquí énfasis, siempre, esta selección lógica siempre tiene es el enlace. ¿Por qué? Va a decir ahora por qué, qué pasó. ¿Por qué va a tener enlace? Porque la vegetación puede estar árida, puede estar floreciendo o no puede haber, no pasa nada. Y la cordillera no se va a perder. Nieve, dependiendo dónde está la cordillera, así que no siempre va a tener. El abismo no siempre va a tener y los valles tampoco. Pero el enlace sí va a tener. ¿Por qué? ¿Por qué sí va a tener el enlace? Porque están una tras otra en este efecto, así y luego así y luego así y así. Se van a enlazar una con la otra. Entonces en estas de aquí puede ser una vegetación árida, puede ser una vegetación sin abismo, no pasa nada, pero el enlace siempre existe. Si ven, una tras otra, una sucesión. Entonces vamos a ver la siguiente. Esta sí un poquito más fácil. No puede haber banquete si no hay. ¿Qué pasa con el banquete? Aunque es una palabrita un poco formal, pero ¿qué podría ser? ¿Dónde estaría nuestra respuesta? Espectacularidad. Ya, nos dicen una, otra. ¿No? Bueno, explicamos. Dice que no puede haber banquete si no hay. ¿Qué es un banquete primeramente? ¿De qué se compone un banquete? Cuéntenme. De alimentos, una comida. Alimentos, de la comida. Exacto. Esta es la respuesta correcta. No puede haber banquete si no hay comida. ¿Por qué? Porque la relación directa del banquete va a ser la comida, no la espectacularidad, ni la música, ni los discursos solemnes, mucho menos el protocolo. Aunque esta palabra signifique como en un lenguaje formal algo de los reyes y cosas así, que ellos pueden llevar a cabo estos discursos, esta música y cosas así para dar paso al banquete. Pero no es necesario porque no siempre, como se dice, no siempre va a haber esto. Pero siempre sí va a haber comida para el banquete, inclusive el banquete que nosotros nos damos en nuestras casas, con nuestra familia, puede ser algo sencillo, puede ser algo más elaborado y no necesariamente estamos con discursos solemnes, protocolos, música, a menos que sea un evento que necesariamente lo requiera. Y ahora si no lo requiere, entonces directamente
a servirnos qué cosa, el banquete o la comida, nada más. A ver, y ya. Con esto entonces hemos terminado. Les voy a pedir que por favor se queden un ratito porque algo tenía que preguntarles del profe Byron. Déjenme, ya le pregunto, ¿ya? Entonces, no sé si tal vez ustedes deseen que haya más ejercicios de selección lógica. Me parece que ahí estaban un poquito confundidas. Cuéntenme. Sí, por favor, para tener un poquito más de comprensión. Sí, porque sí no es tan complicado, ¿no? Pero no todos, como yo digo, no todos recibimos de la misma manera el ejercicio, así que no se preocupen, yo la siguiente clase les voy a tener unos 3, 4 ejercicios más, pero así más contundentes que estos, porque sí hay algunos. De igual manera, revisen los formularios que se les subió, ahí también hay de estos ejercicios, y aquí sí se van a poder, creo que también estaban los de las cordilleras y cosas así. Si no está esto, pues ya les toca, como dice acá, selección lógica, seleccionar de manera lógica, haciéndose ustedes mismos las preguntas, pero no se preocupen, yo les voy a tener más ejercicios para que nos quede claro y no estemos ahí dudando en qué es lo que existe. Ya, denme un ratito que me conteste el otro profe, que algo tenía que preguntarles, la verdad no sé. Espérense un ratito, ya, por favor. A ver. Ya, ahora sí, ya viene, dice, ya por favor un ratito.